Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La noticia mundial más potente al iniciar la presente semana fue el anuncio de que el laboratorio Pfizer tenía lista la vacuna para prevenir el COVID. Según el comunicado de dicho laboratorio, la eficacia llegaba al 90%. Inmediatamente aparecieron otros laboratorios con noticias similares, incluso con capacidades de eficiencia que habrían superado, que estarían por superar el porcentaje mencionado. En el Ecuador se hacen anuncios de importaciones masivas de dicho medicamento. Los temas de logística, transportación y cuidados en frío son asuntos a tomar en cuenta. El país podría entrar o podría permitir que ingresen las vacunas siempre y cuando sean aprobadas por la autoridad gubernamental, en este caso el ARCSA. Para su ingreso se extenderá un certificado de registro de emergencia que reemplaza al consabido registro sanitario. Alrededor de la vacuna surgen muchas preguntas, surgen dudas y, por cierto, también esperanzas. Por ello, el tema de esta noche aquí en Hora 25 es la vacuna contra el COVID-19. Quiero agradecer, por lo tanto, a nuestros invitados aquí en el estudio. El doctor Nicolaos Kyriakidis es docente e investigador inmunológico de la UDLA. Gracias en Guayaquil al doctor Washington Cárdenas, jefe de laboratorio e investigación de la SPOL y de la Junta de Beneficencia. Agradecemos la participación de la doctora Linda Guamán, coordinadora de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Y damos la más cordial bienvenida a la doctora Ruth Jimbo Sotomayor. Ella es subdecana de la Facultad de Medicina de la PUCE aquí en Quito. Gracias a la audiencia, les damos la más cordial bienvenida. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Estamos próximos a cumplir un año de que se conociera el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Esto fue, recordemos, en diciembre de 2019, aunque algunos estudios revelan que en realidad el primer caso se registró el 17 de noviembre en esa localidad. Estos meses han sido sumamente duros para el mundo entero y finalmente hoy aparece una luz al final del túnel. El pasado lunes, la firma norteamericana Pfizer y la alemana BioNTech anunciaron que los estudios de su vacuna contra el COVID-19 muestran una eficacia del 90% y que la próxima semana pedirán la autorización a la FDA para el uso generalizado de esta, tanto en Estados Unidos como en Europa. Al día siguiente, Rusia también hizo un anuncio importante, aseverando que su vacuna tenía el 92% de efectividad. Se esperaría que cualquiera de estas vacunas esté lista antes de que se finalice este año. Por ahora, según la Organización Mundial de la Salud, existen 203 proyectos de vacuna en todo el mundo. 158 están en ensayos preclínicos, 22 en fase 1, 15 en fase 2 y 10 en fase 3. Les hemos preparado un reportaje con el criterio de 2 expertos sobre la vacuna y la esperanza que genera en el mundo. Les invito a verlo. La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech llenaron de esperanza el mundo luego de que anunciaran que su vacuna de ensayo contra el COVID-19 ha alcanzado más del 90% de efectividad. Nuestros resultados muestran que tras los exámenes previos, la vacuna puede prevenir la infección con más del 90% de probabilidades. Evidentemente tiene una mayor efectividad porque el avance tecnológico ha sido realmente sorprendente y es maravilloso. Si con las vacunas tradicionales se inoculan a los individuos formas debilitadas del virus para que el organismo fabrique anticuerpos, con esta nueva tecnología se introducen moléculas de ácido ribonucleico que por sí solas contienen instrucciones con las que el cuerpo humano puede producir el virus y a la vez el anticuerpo que lo neutralice. Edgar Samaniego, médico farmacólogo, explica el procedimiento. El RNA mensajero es el único que va a trabajar dentro de la célula del huésped. Ya no va a ingresar el virus. Este va a ordenar la formación en las fábricas inmunológicas del organismo de los anticuerpos y posiblemente estimule a las células muy especiales para este trabajo que se llaman las células T.
De manera que es nuestro propio organismo el que bajo el influjo y estímulo de la vacuna va a organizar las defensas para impedir el efecto nocivo del virus. Esta vacuna fue probada en 43.500 personas en 6 países: Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Sudáfrica y Turquía, y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema grave de salud. Los pacientes recibieron 2 dosis con 3 semanas de intervalo. Las farmacéuticas aseguraron que la próxima semana pedirán la autorización de emergencia para poner este inmunizador en el mercado. Pero esta no es la única vacuna que genera expectativa. La rusa Sputnik V también anunció que su inmunizador tiene al menos el 92% de eficacia. Pero también hay otros proyectos que están en marcha. Todos están trabajando contrarreloj para sacar la vacuna al mundo. Sin embargo, los expertos piden ser cautos. El factor de riesgo de las vacunas contra el COVID es que cualquier paso que se dé ha salido a publicidad. Y la ciencia que yo conozca y sepa no es escándalo. La ciencia es silencio. La ciencia es trabajar por la humanidad. Y solo cuando se tiene certeza de algo, se publica. Hay que seguir vigilando. Se viene el resto de la fase 3 de investigación, que es en muchos más pacientes y en varias poblaciones. Se nos viene la fase 4 post-comercialización, que es para mirar los efectos adversos de las vacunas, y luego la capacidad que debe tener el país es en relación al almacenamiento y distribución de la vacuna. Los epidemiólogos sostienen que es momento de fortalecer los sistemas de atención primarios para generar un proceso de vacunación oportuno una vez que el inmunizador llegue al país. Personal que esté capacitado y de cuántas personas vamos a vacunar, porque a decir de las autoridades, se pretende vacunar 9-10 millones de personas en un lapso de 6 meses. ¿Qué le espera a Ecuador cuando podamos acceder a una de estas vacunas? Eso es lo que vamos a preguntar a nuestros entrevistados de esta noche, pero antes quisiéramos tener algunos elementos que nos permitan tener un contexto de lo que está ocurriendo. Y esta competencia, doctor, sobre la vacuna. Ya hemos visto los avances en unos y otros laboratorios, pero ¿cómo explicar, por favor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues tenemos un avance sin precedentes. Tenemos avances sin precedentes porque hemos trabajado, la comunidad de vacunología, los científicos han trabajado con velocidades que no hemos visto nunca antes. Como se mencionó también en el video, tenemos más de 200 vacunas en desarrollo en este momento y 10 o 11 vacunas que ya están en fase 3, están desarrollando su fase 3, es la última antes de la aprobación, antes de aplicar para una aprobación. ¿Quién tiene que dar la aprobación? Diferentes entidades. De cada uno de sus países. A nivel nacional, por supuesto, y hay también entidades que más bien funcionan a nivel internacional. El FDA es uno de los más conocidos, hay también agencias respectivas en Europa, ¿no es cierto? Y de ahí, pues, para importar la vacuna necesitamos también una aprobación del ARCA en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador. Pero esta fase 3 es porque antes ya se ha ido controlando, supervisando que efectivamente se cumplieron esas otras fases. Es verdad, para llegar a la fase 3 necesitamos que la vacuna haya pasado de una fase preclínica primero, es decir, la fase de su desarrollo en primer lugar y la fase de su aplicación en unos pocos modelos animales, donde se busca ver si realmente es inmunogénica, es decir, induce a las defensas de los animales inoculados. De ahí pasamos a los ensayos clínicos de tipo 1, 2 y 3 a seres humanos, progresivamente cada vez con un mayor número de participantes, con la finalidad de buscar tanto la seguridad de la vacuna en seres humanos, después su inmunogenicidad, el inducir respuestas inmunológicas, y en esta tercera fase recién vamos a ver su eficacia. Ok. Vamos a ir a Guayaquil con el doctor Cárdenas. Doctor, la vacuna tiene como afán prevenir, impedir que el virus afecte al organismo. Esa es el concepto básico de una vacuna de estas características. La vacuna no es que va a curar a alguien que ya está infectado. ¿Cuál es el rol de la vacuna? Es lo que le quiero plantear doctor, buenas noches.
Buenas noches, señor Carreón. Gracias por la invitación. Y efectivamente usted ha resumido en pocas palabras lo que va a ser la vacuna. Es sencillamente, desde niños nosotros nos vacunamos precisamente para prevenir las enfermedades. Pero sin embargo, una vez que la tenemos, es un problema. La única infección que usted se puede vacunar después de haber sido infectado, repito, valga la redundancia, es el virus de la rabia. De ahí todos los virus, una vez que lo infecta, ya la vacuna realmente no tiene ya función, no tiene por qué ser. Por eso nos vacunamos previamente, para evitar que el virus pueda entrar a las células, infectarlas y ocasionar la enfermedad. En el reportaje que hemos proyectado hubo esta explicación que ha formulado el doctor Samaniego, el doctor Edgar Samaniego. Quizás usted podría recoger algo de eso y dar elementos adicionales, si es tan amable. Bueno, sí, lo que explicó el doctor Samaniego es que la vacuna que está actualmente, las dos que lideran, que es la Pfizer y la de Moderna, es inédita en el sentido de que antes se utilizaba ya sea virus atenuados o muertos, digamos así entre comillas, o se utilizaba las proteínas virales. En este caso están utilizando el ARN mensajero de una de las proteínas del virus, que es la corona, la spike que se llama. Entonces este ARN mensajero se está inyectando artificialmente al ser humano, entra a la célula y por supuesto, una vez que está en la célula, recluta toda la maquinaria que traduce este ARN mensajero a proteína. En este caso se va a producir la spike, la proteína del coronavirus que está afuera, se va a producir en la célula humana. Entonces, al ser procesada por la célula, se va a la superficie, la membrana, digamos así, de la célula humana y va a ser reconocida por el sistema inmune que esto es algo extraño, que no debería estar ahí, y genera una respuesta inmunológica. Como dijo el doctor Samaniego, se espera dos respuestas: que se generen anticuerpos por un lado, y la otra, que es también importantísima, que se genere una respuesta celular a través de las células T, las células NK, etc. Entonces eso genera la respuesta inmunológica mucho más contundente que utilizar virus, digamos, inactivados. Claro, el concepto inicial de este tipo de vacunas en otras enfermedades es inocular, poner el virus en el organismo para que el organismo tenga las capacidades de defender, de generar anticuerpos. En este caso, ¿hay alguna diferencia, si es tan amable? Claro, en este caso se trata de, digamos, podemos decir, imitar esa infección, como usted bien ha descrito, pero a través de la generación dinámica de la proteína viral dentro de la célula. La célula va a hacer que se traduzca esta proteína, este ARN mensajero en proteína viral, y esta proteína viral va a ser externalizada y va a ser vista por el sistema inmune de tal manera que se genera una respuesta inmune, pensando, por supuesto, que es una infección viral, pero realmente es solamente una proteína que está produciéndose en la célula. Ok, vamos entonces con Ruth, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros de panel. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. Gracias también. Sí, en realidad estamos viviendo un tiempo inédito, como decía Nicolaos. Probablemente estas nuevas tecnologías que se han puesto a disposición y que han lanzado ya esta plataforma de producción vayan a ser una tendencia muy importante en el campo de la vacunología. Hay que recalcar que antes no se ha visto y no se ha incluido vacunas de este tipo dentro de los esquemas de rutina de inmunización en los países. Para el futuro, cuando se presenten otras epidemias, otras pandemias. Exacto, podría ser el punto de partida para que este nuevo tipo de vacunas empiece a desarrollarse muchísimo más en el campo de la vacunología, ¿no? Algo importante que quisiera recalcar es el tema de cómo fue realizada el anuncio, ¿no? Creo que tenemos que destacar dos tipos de anuncios. Por un lado tenemos un anuncio comercial, que es el que tuvimos, ¿no? Porque fue un anuncio a través de una rueda de prensa, y tenemos por otro lado un anuncio científico. Perdón, incluso con connotaciones políticas. Exacto. Porque fue al día siguiente en que se dieron los resultados en los Estados Unidos y existieron dirigentes políticos que querían aprovechar eso, simplemente para comentar. Sí, Andrés, eso es muy importante porque tenemos que diferenciar entre lo que es un anuncio comercial, que también tiene atrás un tema económico, ¿no? Importante. Claro. Pero por otro lado estamos a la espera del anuncio científico, que recién va a darse cuando nosotros tengamos la publicación en una revista científica que haya sido valorada, obviamente por pares, y que haya sido evaluada de una manera adecuada, en el que en realidad podamos tener muy clara cuál es la eficacia y la seguridad de esa vacuna. Ok, gracias. Linda, su apreciación de lo que han dicho sus colegas. A ver. Sin lugar a dudas es un tema económico. De mi experiencia en la Secretaría de Salud hemos entrado en contacto con algunas farmacéuticas, y luego que me llama más la atención es que lo primero que te preguntan es si estás dispuesto a firmar una carta de intención de compra, a pesar de que están en fase 1 o en fase 2.
Para nosotros esto representa el hecho de que ellos están buscando inversionistas ahora mismo. Las cartas de intención de compra de los organismos gubernamentales respaldan una posible adquisición y entonces tienes inversionistas inyectando más fondos, porque recuerda que para que ellos puedan lograr producir en masa, están en paralelo construyendo la parte de infraestructura que requieren para esa gran capacidad de millones de dosis. Y hacerlo en simultáneo le representa un riesgo de inversión alto, porque si no es aprobada, ¿hacia dónde va ese capital? Claro. Pero eso es lo que están haciendo. Entonces, nosotros por lo menos hemos tenido 2 empresas que nos piden firmar cartas de intención de compra. Entonces, como decía Ruth, tenemos que separar eso, porque no tenemos los datos para poderlos evaluar en una revista científica indexada, de, por ejemplo, algo que es súper importante. ¿Por cuánto tiempo va a durar la inmunidad de esta vacuna? Eso no se sabe. Eso no sabemos porque como hemos hecho este esfuerzo, como nunca en la historia, de tener una vacuna en tan corto plazo, no hemos podido acompañar a los pacientes 5 años para ver por cuánto tiempo están protegidos. Y la idea del refuerzo de las 2 vacunas, ¿cuál es el propósito? Bueno, ¿No es ahí ya lograr que el cuerpo esté absolutamente inmune? En el caso de esta vacuna, que puede ser una desventaja, inclusive es que como lo que se está haciendo es engañándole al cuerpo, haciéndole que nuestras mismas células tengan las instrucciones de hacer la proteína de espícula que le da este nombre de corona al coronavirus, es que pues tiene solo un target, es la proteína de la espícula. Puede ser que además, como es una proteína que puede cambiar mucho en los virus, eventualmente ya deje de funcionar, ¿verdad? Esa es una ventaja en las otras vacunas. Cuando tú trabajas con virus que son atenuados o partes, la parte antigénica, es decir, tú ingresas una gran cantidad de proteínas que son reconocidas en el cuerpo. En este caso en particular estamos ingresando una, la instrucción para fabricar una muy particular. Y eso podría representar un problema, pero no lo sabemos porque no hemos podido acompañar suficiente. Ok, tengo que ir a una pausa ahora que hemos hecho un recorrido con todos nuestros panelistas. Atendemos la información publicitaria y retornamos para continuar conociendo qué es lo que ocurre alrededor del tema de la vacuna en contra del COVID. Ya retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y si bien la vacuna genera esperanza, los expertos han señalado que no es momento de bajar la guardia. Las autoridades locales han tomado medidas para reducir el número de contagios. Diciembre es un mes que causa preocupación por todos los eventos que se desarrollan por las festividades. Por ello, el COE Nacional pide a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad y anuncia nuevos exhortos para prohibir eventos masivos. En tanto, los expertos sostienen que de existir una confianza desmedida, los resultados se van a ver nuevamente en los hospitales. Veamos más en el siguiente video. La pandemia del COVID-19 deja hasta el momento más de 1,2 millones de muertos en el mundo entero. En Ecuador la cifra supera ya los 12,000 y las autoridades nacionales y locales se muestran preocupadas por las inconductas de decenas de personas que, si bien no son la mayoría de la población, sí pueden provocar severas consecuencias. De allí que el COE Nacional dice haber tomado decisiones oportunas para evitar que los contagios se incrementen de forma exponencial. Tomamos en este periodo la decisión de generar los exhortos para que los cementerios se cierren. Eso ha sido una medida y fue una medida absolutamente técnica que nos dio extraordinarios resultados porque teníamos cementerios con aforos de hasta 60,000 personas en Quito y de 200,000 personas en Guayaquil. Las aglomeraciones son por ahora el mayor de los problemas, seguido de las fiestas y los libadores. Según cifras del ECU 911, desde marzo a la fecha, las aglomeraciones superan las 84,000. Quito lidera la lista con 19,000, es decir, un 22%. Guayaquil registra un 14% y Cuenca 7%. Por eso ya los COEs cantonales han empezado a tomar decisiones, sobre todo para diciembre, que se pronostica ser el mes más complicado por las festividades tradicionales. En Guayaquil, por ejemplo, se prohibió el expendio de licor durante las 24 horas de los jueves, viernes, sábados y domingos. Se incluyen los feriados. Se prohibieron las actividades temáticas por Navidad en los centros comerciales y su aforo será del 50%. Además, se suspendieron los eventos por Navidad y fin de año y se cerrará el malecón y parques durante los días festivos. En Quito también se estudian algunas restricciones, sobre todo por sus fiestas de fundación, que aunque atraen a miles de turistas, también generan decenas de aglomeraciones. Estoy seguro que muchos municipios, conforme pasen los días, van a seguir tomando estas decisiones por cuanto las inconductas han empujado a que los COEs
tomen y tomemos estas decisiones. El COE Nacional se prepara para emitir exhortos a las municipalidades para evitar eventos masivos durante las fiestas, aunque estos sean tradicionales. Suspensiones de las ferias de Navidad y de las ferias que tenemos, sobre todo con estos festivales de años viejos que tenemos el 31 de diciembre. La ciudadanía tiene que entender que estamos en una realidad totalmente diferente. Son medidas que cuestan, pero que están orientadas a precautelar la seguridad y la integridad de los ecuatorianos. Y estas medidas, dice Juan Zapata, director del ECU 911, se deberán mantener incluso con una vacuna de por medio. La ciudadanía no puede relajarse, no puede confiarse. ¿Cómo evitar que en el país los casos se incrementen tan rápido que los sistemas de salud no puedan ofrecer una respuesta? Bien, vamos a la segunda parte del programa. Le quiero dar la palabra a la doctora Guamán para que comente cuáles son las disposiciones, instrucciones o sugerencias que plantean los expertos, los técnicos al interior del municipio alrededor de las festividades de la ciudad, Navidad y Año Nuevo, por favor. Y algo más que no estamos considerando son la campaña electoral. Justamente en estos días, la secretaria de Salud, la doctora Jimena Barca, se ha reunido con miembros del Consejo Nacional Electoral y con los diferentes representantes de partidos políticos para sugerir, ¿no? En primero es una sugerencia, cómo van a llevar a cabo los eventos masivos que generalmente suelen ser para promocionar la concentraciones, caravanas, exactamente, todo eso va a estar regulado. Como Secretaría de Salud nosotros aprobamos diferentes protocolos de bioseguridad, especialmente para empresas o instituciones que ejercen alguna actividad económica, lo que no es en el caso de los partidos políticos. Sin embargo, vamos a normarlo porque al igual que las fiestas de Quito y las festividades de Navidad y Año Nuevo han sido sugeridas desde el COE Metropolitano a cargo de la doctora Barca de que sean completamente virtuales, y el alcalde también así lo ha sugerido. Siempre tenemos el problema con las cámaras, porque conjugar la reactivación económica con la salud pública no ha sido sencillo. Por otro lado, tenemos la posición de ellos de que Navidad probablemente sea la única oportunidad para que los empresarios reactiven de alguna forma la economía. Colocar eso junto y tener un consenso es muy complicado. Pero desde la salud pública no podemos sugerir otra cosa que evitar las aglomeraciones al momento. Ok, perfecto. Quisiera volver con la doctora Ruth sobre el tema de las vacunas. Hay algunas inquietudes que uno se plantea. Por ejemplo, el transporte, según lo que se conoce, es muy complicado. Luego, la vacunación propiamente, el proceso ya de vacunación. En fin, ¿cómo entender esto y cómo explicar esto, por favor? Sí, Andrés, este es un tema muy importante que, así como a la expectativa de los datos de eficacia y seguridad, por otro lado, se debe preparar el escenario para la vacunación. Cuando una empresa productora ya haya demostrado eficacia y seguridad de una vacuna, van a venir las diferentes fases de la dispensación de la vacuna, ¿no? Entonces, el productor va a tener que realizar varios procesos, ¿no? Y los países que los compran en general. Luego de la producción viene el tema de la distribución, que también va de la mano del almacenamiento, y finalmente en la distribución a sitios mucho más pequeños y macros de vacunación. Durante todo ese proceso hay un proceso completamente indispensable en tema de vacunas, que es el proceso de cadena de frío. Ajá. Ese es uno de los puntos que más ha llamado la atención en el tema de esta vacuna. De Pfizer, ¿no? Exacto. Para este tipo de vacunas que van a trabajar con RNA mensajero, justamente se plantea que uno de los aspectos que probablemente limiten el acceso, digamos, o la cadena de producción y de distribución de la vacuna sea justamente la cadena de frío. Pues vamos a necesitar que estas vacunas estén conservadas más o menos a menos 70 o menos 80 grados. ¿Por qué se necesitan tanto frío, doctor? Porque justamente la molécula, como Ruth muy bien lo dijo, es una molécula poco estable. La molécula de ARN mensajero lamentablemente es una molécula que nuestro cuerpo la necesita por algunos minutos, tal vez media hora. Por lo tanto, es una molécula muy poco estable. No es la molécula de ADN o de una proteína que tiene una estabilidad más alta. Por lo tanto, y para preservar la eficacia de la vacuna y su funcionalidad, necesitamos almacenar en menos 80. Las empresas, justamente las dos empresas, pues han reconocido, Moderna y Pfizer ha reconocido este problema y están en este momento, de hecho, intentando a tener otra presentación en sus vacunas, es decir, liofilizar, producirlas en polvo para poder almacenar en temperaturas más altas.
y facilitar más bien su distribución en áreas rurales, por ejemplo, o por otra parte, intentar mantener la vacuna en -80 pues a lo largo del transporte, pero los últimos 2 días, por ejemplo, tenerlos en 4 grados. Ahí hay que hacer unos estudios que los están haciendo adicionales para ver si se afecta la funcionalidad de la vacuna. Ahora, pero uno entendería que si está bajo -70, -80, la molécula está muerta, está ya... No, está congelada, muy activa, y no se puede dañar. Incluso, pues, en nuestro cuerpo tenemos algunas enzimas que cortan muy rápido estas moléculas y por lo tanto, pues, nosotros al almacenar este tipo de muestras que necesitamos preservar el ARN mensajero, pues necesitamos congelar enseguida en -80 para impedir también el uso de las moléculas que pueden cortar el ARN mensajero. Entonces, no se muere, sino se congela, se mantiene congelada y puede retomar su función a descongelarla paulatinamente. Ok, perdón, yo le interrumpí, Ruth. ¿Usted quería decir algo más? No, y que básicamente ese reto va a significar algo muy importante, sobre todo considerando que en nuestro país históricamente la vacunación se genera en el primer nivel de atención, es decir, en los sitios más pequeños, más rurales, ¿no? En donde lastimosamente este tipo de tecnologías de refrigeradoras que tienen -70, -80 no están disponibles. Obviamente tendrá que trabajarse en una estrategia, si es que no se cambia, digamos, este tipo de presentación de la vacuna, en una estrategia que asegure que se conserve la vacuna en las condiciones necesarias. Doctor Cárdenas, en Guayaquil, lo ideal sería que se vacune el 100% de la población. Aquello es muy complejo, pero ¿por qué son 8 millones, 10 millones lo que plantea el gobierno? ¿Hay alguna explicación respecto a las cifras y a la cantidad de personas que podrían recibir esta vacuna? Hablo del tema Ecuador de modo puntual, por favor. Bueno, sí, efectivamente se aplican conceptos que se llama inmunidad de rebaño. Por ejemplo, lo que pasó con la erradicación de la viruela. No se vacunó a cada uno de los individuos del planeta, pero sí suficiente cantidad para que el virus ya bloquee la transmisión del virus y por lo tanto ya no se vea la enfermedad y se desaparezca, la transmisión sobre todo. Entonces, seguramente han hecho un cálculo de que 80% de la población sobre este virus específico es suficiente para evitar la transmisión. Algo que todavía no entiendo cómo lo hicieron porque es un virus nuevo, todavía se está conociendo sus efectos, su transmisión, cómo muta, etcétera. Así que quizás ese valor pueda hacer que varíe en el futuro, más de 80% o menor. Ahora, en las otras enfermedades, en los otros virus que se utiliza vacuna para enfrentar, entiendo que es el 100%, o sea, los niños, los bebés que están naciendo permanentemente están siendo vacunados. Casi llegaría al 100%, doctor. Sí, porque son regulaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública. Apenas, un niño nace, tiene que cumplir hasta cierta edad de adolescencia un criterio de vacunación que, por fortuna, estas vacunas funcionan muy bien y dan una larga vida de inmunidad. En cambio, por ejemplo, el caso de la influenza, que sería un sinónimo de virus respiratorio como el coronavirus actual, que también va por las vías respiratorias, este virus, sin embargo, muta y tenemos que vacunarnos cada año. Y no el 100% de la población se vacuna. Usted sabe que influenza, creo que, no sé en Ecuador, pero en Estados Unidos será pues un 30, 40%, 50% que se vacuna. Y lo importante es tener en cuenta que el virus de la influenza tiene de 10 a 60% de eficacia en los actuales momentos. Así que tener tampoco 90% de eficacia es fabuloso, pero al final del día tenemos que tener un gran porcentaje de población protegida en lo más posible, de acuerdo a la tecnología disponible. Como dijo Linda, el problema que tenemos con esta vacuna ARN mensajero es que está solamente contra una sola proteína del virus, que es la espícula. El problema de la espícula, igual que pasa con influenza, es que es como una coliflor. El sistema inmune es distraído contra la parte más voluminosa de la coliflor y por lo tanto los anticuerpos no se generan con la parte más estable, más conservada. Y entonces esta parte de la coliflor, digamos así, como pasó con influenza, muta bastante con el tiempo. Entonces eventualmente puede ser que la vacuna pierda eficacia debido a las mutaciones que puede ocasionar, que ya está ocurriendo en la parte de la espícula. Entonces todo este tipo de cosas, factores hay que tener en cuenta a nivel molecular e inmunológico. Y al final del día, Carrión, lo que yo siempre impulso y le digo a las autoridades, ¿por qué no se desarrolla esto en el país? ¿Por qué tenemos que esperar siempre que alguien más no lo desarrolle? Tenemos que estar supeditados, como dice Linda, a estos contratos previos para poder adquirir las vacunas. Esa inversión se puede hacer en el país para no hacer esos contratos previos. Esos contratos se lo hacen en Ecuador, con las universidades que están muy bien equipadas y tienen personal bien calificado.
Ahora, doctor, de lo que le acabo de escuchar, daría la sensación de que esta es una batalla, la batalla en contra del COVID-19 es una batalla interminable, porque es probable que ahora logremos parar en este momento el asunto, pero el próximo año ya tengamos que volver a vacunarnos así sin terminar. Un poco lo que pasa con la influenza, que siempre, todos los años tenemos que vacunarnos. Sí, bueno, eso pasa también con los coronavirus que están tradicionales. O sea, seguramente un 80% de la población se ha infectado con coronavirus y esa inmunidad dura meses o 3 a 4 años. Lo que pasa es que este virus, como es nuevo, está adaptándose al sistema inmune. El sistema inmune no ha tenido todavía la memoria de este coronavirus. Eventualmente el sistema inmune se adaptará en la población y por eso es que quizás ya en el futuro, a pesar que mute, no va a causar tantos estragos como causa ahora. Pero hasta que pase, ese es el problema. ¿Cuánto será? 1 año, 2 años, 3 años hasta que la población ya en general se adapte, tenga memoria inmunológica a nivel mundial contra este virus? Quién sabe cuánto pase y cuántas personas tengan que perecer. Por eso es importante tratar de detenerlo ya. Ok, Linda, su opinión de lo que acabamos de escuchar. Creo que es importante darnos cuenta que justamente por el tema de la posible mutación o la eficacia deberíamos apuntar a diferentes vacunas, que creo que eventualmente tendremos. Tener varias vacunas. Lo que pasa es que ahora mismo con la de Pfizer no sabemos, porque tienen más de 40,000 personas involucradas en el seguimiento, pero muy pocas, por ejemplo, con comorbilidades. Entonces, para cuantificar cuántas vacunas vas a necesitar, que estabas hablando esto con Washo ahora, es, bueno, ¿para qué grupos va a servir? ¿Y cuántos de esos grupos tenemos en el país? Con tercera edad, ellos tienen un porcentaje reducido, con comorbilidades más reducido aún. Entonces, estamos viendo el efecto, ese 90% es en población general, probablemente. Ahora bien, si decidimos vacunar a tercera edad y personas vulnerables, ¿cuántas de esas tenemos? Y en función de eso decides cuántas comprar, pero no sabemos si van a funcionar en esos grupos. Y entonces, ahí representa un problema administrativo porque ahora mismo estamos programando el presupuesto del año que viene. ¿Cuánto dinero le destinamos? No sabemos qué vacuna va a funcionar mejor con personal, por ejemplo, de primera línea, que en principio son económicamente activos, jóvenes, o si es que va a irse más bien al lado de la tercera edad. Es complicado. Entonces, el MSP ha entrado en contacto con diferentes farmacéuticas que tienen estrategias diferentes. Eso en principio no me parece mal porque no sabemos finalmente, y yo creía que vamos a tener varias. Esa es la idea, que tengamos varias aprobadas. Es mejor tener varias, es lo que mejor, sí, porque probablemente unas funcionan en unos grupos mejor que otras, probablemente unas vayan a tener la producción de inmunidad por mucho más tiempo y requerirán menos dosis, por ejemplo, y como hablábamos hace un momento del tema logístico, si es que finalmente nos decantamos por una vacuna que viene liofilizada y es temperatura ambiente, es mejor negocio como país, pero además en el tema logístico, y ahora mismo eso pasa en los otros países, no solo es la vacuna en sí, la refrigeración, son los viales de vidrio, son las agujas, un montón de insumos que se requieren en cantidades que difícilmente las hemos visto en tan poco tiempo. Miles de millones se necesitan todas estas cosas. Nicolaos, esto de los grupos me parece interesante y porque hablamos en algún momento contigo. ¿Qué sucede con las edades, con los etnias, con los temas de altitud, en fin, por favor? Sí, es verdad. Pues cada uno de nosotros pues ya sabemos que tenemos diferentes respuestas inmunológicas, no somos personas con diferente genética y además con diferente estilo de vida, que eso también afecta a las respuestas inmunológicas. Por lo tanto, pues hay que por eso justamente son muy necesarias los ensayos de fase 3 y los ensayos de fase 4, que es el seguimiento al postmercadeo, porque justamente pues, se hace un seguimiento a miles y miles de personas y podemos ver la variación, ¿no es cierto?, la variabilidad de las respuestas inmunológicas. Ahora, hablando concretamente sobre el tema de Pfizer, pues una de las ventajas que tiene su diseño de fase 3 es que justamente desde la fase 1, de hecho, ellos reconocieron este problema y empezaron a reclutar, a enrolar en estos ensayos de fase 1 y ya tenemos algunos datos preliminares, grupos etarios por encima de los 65 años. Tienen un grupo etario entre 18 y 55 años, que es lo más común que... O sea, esta es una vacuna que intentaría ser más universal, digamos. Intentó buscar su eficacia más pronto en grupos etarios también diferentes, de diferente rango de edad, porque también incluyeron personas de 65 a 85 años. En esta fase 3
en todas las vacunas avanzadas, pues todas han incluido participantes de grupos etarios mayores y también intentan reclutar la mayor cantidad posible de personas con comorbilidades, de personas inmunodeprimidas, por supuesto, y de diferentes etnias. Por eso también fue muy importante el dato que se dio en 6 diferentes países el ensayo 3 de Pfizer, porque tenemos gente con diferente genética y podemos ver si realmente funciona en estos grupos étnicos la vacuna. Ruth, ¿usted es partidaria de la obligatoriedad de la vacuna? O sea, que nos obliguen a todos a vacunarnos. Bueno, ahí más que un tema de obligatoriedad, creo que tenemos que hablar de un tema de responsabilidad social. Cuando una persona se vacuna, más que un beneficio individual, estamos también intentando tener un beneficio colectivo. Mientras mejores coberturas de vacunación, mientras mayor número de personas vacunadas tengamos, el efecto de inmunidad masivo va a ser mucho más amplio. Conocemos que en la actualidad, en el mundo, en nuestro país mismo, ya hemos escuchado muchas veces grupos antivacunas, por ejemplo, que en realidad han perjudicado muchísimo desde el punto de vista de la salud pública. La inmunización es una de las tecnologías sanitarias con mayor costo-efectividad en el mundo. Probablemente después del saneamiento del agua es lo que más ha funcionado en el mundo, las vacunas. Y tener grupos que en realidad estén en contra de esta estrategia, en realidad causa muchísimo daño. Entonces hay que hacer una muy buena estrategia, pero mientras más personas se vacunen, el beneficio va a ser mucho más amplio. Sin duda. Doctor Cárdenas, no sé qué apreciación tiene de lo que acabamos de escuchar. Le doy la palabra, por favor. Adelante. Bueno, sí, que efectivamente, como bien dijeron, la vacuna es importante y ha probado de largo que ha frenado muchas enfermedades, pero desgraciadamente existen grupos a nivel mundial que están en contra de las vacunas por diferentes razones, que han sido asimismo forzadas por publicaciones que han sido un poco fraudulentas. Entonces, ya hemos visto casos de estoferina, de varicela, etcétera, que antes no había en el país y que está saliendo debido a este proceso de falta de vacunación y que afecta, como bien dicen, a la población general, no solamente a las personas, pero pensemos en el resto, en nuestra comunidad, en nuestra familia, que al final del día ellos son los afectados también. ¿Usted qué cree? ¿Que las vacunas que ingresan al país pueden ser importadas por sectores privados, por afanes de ese orden, o todo debería ser importado por el sector público, por favor? Bueno, yo creo que al final del día tenemos que balancear bien esto. Las farmacéuticas necesitan hacer vacunas, medicamentos, pero necesitan financiamiento para eso también. Es importante reconocer que esto necesita financiamiento, como bien dijo Linda, a veces no solamente en el Ecuador, pero que a nivel mundial estamos viendo que están hablando de cantidades de billones de dólares para asegurar la producción de la vacuna para coronavirus para sus poblaciones. Entonces, de cierta manera hay que ver eso, o sea, el pago, costo-beneficio y tiene que financiarse la investigación o el desarrollo de estas vacunas. El problema de la vacuna, repito, es que una vez que se la pone el ser humano, se lo hace una sola vez y después nunca más. Entonces, la inversión es importante y hay que reconocer esto a las empresas farmacéuticas. ¿Y por qué no? La empresa privada debe también introducir estas vacunas y venderlas, simplemente con el control pertinente de la autoridad sanitaria. Debe estar controlando esto y debe certificar que son vacunas de apta para uso humano. Rápidamente una encuesta entre nuestros panelistas. ¿Usted, doctor Cárdenas, sí se va a poner la vacuna? Si es que estoy convencido que sí es efectiva, sí. Si es que es efectiva. Linda, ¿usted se pone la vacuna? Luego de revisar los datos que hayan sido publicados en una revista científica, sí lo haría. Nicolaos. Exactamente, de acuerdo con Linda. Espero ver los resultados finales, los resultados definitivos de fase 3. Si los voy a revisar, si todo está bien, pues van a pasar por varias entidades y agencias para recibir esta aprobación. Yo confío en la rigurosidad de estas. Bueno, coincido con todos los panelistas. Bueno, pero ustedes van a poder entender, van a leer lo que dice el informe, el estudio, pero nosotros los neófitos, ¿qué tenemos que hacer? Claro, pero nos bueno, avisan. Ahí viene un tema importantísimo de divulgación científica, ¿no? Porque hay que traducir este lenguaje técnico en un lenguaje que para la ciudadanía sea fácil de entender. Pero sin duda, luego de revisar los datos de la eficacia y seguridad, que es lo que se va a presentar en este punto, ¿no? Porque hay otro tema importante, Andrés. Tenemos 3 palabras, digamos, en salud que las manejamos, ¿no? La eficacia, ¿no? La efectividad y la eficiencia. Ajá. Ahorita mismo lo que va a demostrar esta vacuna y estos estudios va a ser recién la eficacia, ¿no? De aquí a largo plazo, probablemente en algunos años vamos a medir la efectividad, es decir, trasladar esto del ensayo controlado a la vida real.
Y finalmente, en muchísimos años más estaremos haciendo estudios de eficiencia, es decir, cómo los costos repercutieron en la introducción de estas vacunas. Perfecto, clarísimo. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante para nuestro segmento final de Hora 25. Vamos entonces al segmento final y voy a empezar este segmento de conversación con el doctor Cárdenas en Guayaquil. En este momento, después de tantos meses de dificultades, del confinamiento, la cuarentena, muchísimas personas que han muerto, otras que están afectadas, doctor, este momento, ¿usted advierte que hay una luz de esperanza, pongámoslo así, con estos anuncios que se están formulando alrededor de la vacuna? Le escuchamos. Claro, por supuesto, debe haber. No es la primera pandemia que pasamos. Ya tenemos la influenza, hemos pasado y con tecnología menos avanzada en esa época, estamos aquí todavía. Hemos pasado la del 2009, pasamos Zika, chikungunya, estamos esperando la gran pandemia que aparentemente ha sido esta de COVID-19. Vamos a pasarla. La tecnología que existe a nivel mundial y en el país es suficiente para poder tratar de buscar soluciones rápidas, medidas de mitigación, etcétera. Tenemos otro nivel científico, tecnológico, el sistema de salud pública es diferente, y yo creo que sí hay luz. Estamos viendo que hay varias iniciativas, como bien acaba de decir el panel, hay como más de 80 iniciativas a nivel mundial de vacuna, de diferentes versiones, tanto liofilizadas, algunas están produciéndose en tabaco, en hoja de tabaco, otras se están haciendo como en pastillas, etcétera. O sea, tenemos una variedad de soluciones posibles en el futuro y yo creo que ese, como bien dice el panel, ha sido inédito en esta época. Así que sí, definitivamente estamos en buen camino. Bueno, lo que ocurre es que tenemos que hacer es cuidarnos, por supuesto, usar la mascarilla, tenemos que cuidarnos, o sea, tampoco tenemos que poner nuestra parte, no esperarnos en la ciencia, también nosotros tenemos que tener cierta disciplina y tratar de seguir las reglas del Ministerio de Salud Pública, por supuesto. Lo que ocurre es que esta ha sido una pandemia de unas características universales, no son iguales a las otras que han sido epidemias que han estado circunscritas a ciertas áreas. Ahora tenemos una condición que es planetaria, doctor, y en tal virtud surgen estas dudas y estos temores. Y también habrá que decir que habrán laboratorios muy serios, muy profesionales, muy bien preparados y tal, y otros que serán un poco fantasiosos. Eso hay de todo en el mundo, pues. No, como todo en la vida, en todo el nivel de aspecto social y económico pasa lo mismo, Andrés. No se olvide, cuando empezamos nos decían que hagamos gárgaras con agua salada, que llevemos inhalaciones con eucalipto, en fin, o sea, como no sabemos, cualquier cosa podrían empezar a vendernos. No, sí, efectivamente no se conocía realmente el impacto de esto. Se acuerda que decían, pues yo mismo decía que es similar a la influenza, que no hay que desesperarse porque la gente estaba bastante paranoica y con razón, porque estaba viendo que estaba avanzando esta epidemia a nivel mundial. Es lógico que pase esto. Lo importante es, como usted bien dice, estos paneles de técnicos, científicos, de poder comunicar a la gente de manera fácil lo que está pasando en ciencia. Lo que acaban de decir sobre cuando venga la vacuna, sería importantísimo, Andrés, que usted haga un panel, asimismo con la Autoridad de Salud Pública y con los técnicos de las universidades, para que se explique efectivamente por qué se deberían vacunar con esta vacuna o la otra vacuna, para que la población tenga más accesibilidad a las razones por las cuales debe vacunarse y confianza, sobre todo, en su sistema académico y de salud pública. Ok, no sé si Ruth quiere agregar algo de lo que hemos dicho y tal vez este debate que hay alrededor de si importa el sector público única y exclusivamente, lo cual convierte en una especie de monopolio, o también los sectores privados. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene? Sí, ahí es muy importante recalcar, Andrés, que el mercado de la salud es muy imperfecto, es de los más imperfectos en general. Y lastimosamente, una de las cosas que se debe asegurar de inicio con la introducción de la vacuna es el tema de equidad. Es decir, tenemos muy claro grupos prioritarios, tenemos muy claro que profesionales de la salud, personas que están atendiendo la emergencia sanitaria y adultos mayores son las personas que necesitan la vacuna. Lo que me preocupa es que con el acceso tan limitado, en los esfuerzos que haga el Ministerio de Salud Pública por traer la vacuna, y no se pueda cumplir el abordaje de estos grupos prioritarios y que además, si se abre para el sector privado u otros sitios, empiece a haber inequidad en el suministro de la vacuna, porque claro, aquí viene el tema del poder adquisitivo, es decir, si yo tengo dinero voy a poder asumir el costo de una vacuna, pero ¿qué pasa con la gente que en realidad la necesita? Si yo tengo dinero no tengo problema porque me voy al exterior y me vacuno en el lugar que sea. También, fuera, y ya está. Entonces, en realidad tiene que haber probablemente una estrategia en la que
que más bien deberían trabajar todos en conjunto para asegurar que las personas de mayor vulnerabilidad sean las primeras en tener la vacuna, ¿no? Y luego sí, probablemente ir ampliando, ¿no?, la posibilidad de tener muchos más sectores. Obviamente, algo aquí clave, Andrés, que creo que nos ha jugado mal en esta pandemia, es tener una agencia reguladora muy seria y que trabaje muy bien. ¿Por qué? Porque no podemos tener a disposición varias tecnologías que no sean de calidad. No, tiene que haber una agencia, una oficina que autorice y acepte que venga tal o cual, porque si vienen las fantasiosas que estábamos hablando, no convendría. Exacto, entonces de esa manera, si tenemos una agencia reguladora que asegura esto, probablemente en un segundo momento sí podemos tener la apertura de tener varios sitios que puedan distribuir esta vacuna, pero siempre considerando una buena regulación. Pero usted decía, por ejemplo, la experiencia de los kits para los exámenes, del PCR, por ejemplo. Ahí me parece que se permitió que los sectores privados también intervengan. Claro, sobre todo en pruebas rápidas, creo que hubo un momento en el que no teníamos idea qué había, ¿no? En el país había un montón de tecnología circulando y claro, no hubo una regulación adecuada en la que, digamos, estas pruebas están avaladas, ¿no?, por una agencia reguladora internacional y probablemente homologadas por una agencia reguladora nacional. Y hubo un problema importantísimo en la que se empezó a vender masivamente este tipo de pruebas y claro, las personas confiaron, incluso no hubo un mensaje adecuado en que no era una prueba diagnóstica específica. Entonces hay que evitar eso y creo que la estrategia, ahorita estamos en un momento de planeación muy importante en la que más bien se deben unir esfuerzos del gobierno nacional, los gobiernos locales y las instancias privadas para hacer una sola estrategia por momentos, ¿no? Y claro, obviamente el Ministerio de Salud, que está a cargo del mecanismo de adquisición de la vacuna, creo que está muy acertado en trabajar de dos formas, ¿no? Por un lado, como bien lo dijo Linda, está trabajando y está hablando con empresas, ¿no?, a nivel individual, pero por otro lado, me parece muy importante que también trabaje en alianza, por ejemplo, con el mecanismo COVAX, porque ahí van a trabajar como bloque toda la región de Latinoamérica y de esta manera vamos a trabajar con algo que se llama economía de escala. Sin duda. Exacto, vamos a obtener mejores precios porque la masificación compramos es en más equipo alta. todos los países. Exacto. Y claro, hay el riesgo, doctor, de que pueda haber una especie de mercado subterráneo, de que pueda haber contrabando, de que mañana aparezcan algunos fantasiosos, para seguir con la expresión, y que comiencen a vacunar solamente con agüita. Lamentablemente sí, y por eso es muy importante lo que dijo Ruth. Hay que manejar todo este tema con alta seriedad, con alta rigurosidad y tener una agencia que regule todo esto. Eso es muy importante y una cosa clave, un mensaje clave que yo quería dar adicionalmente es que necesitamos basar todas nuestras decisiones a evidencia científica. Es decir, esperemos estas pocas semanas que nos faltan hasta tener resultados definitivos, publicados, revisados por pares. Creo que fines de este mes hasta el fin de año, pues vamos a tener varios diferentes candidatos de vacunas que van a aplicar para este uso de emergencia. Entonces esperemos a ver sus datos en este momento y en este momento tomar las decisiones de priorización de cuáles serán las poblaciones que deberíamos vacunar primero, de cuántas dosis necesitamos de una o la otra vacuna, y basarlo todo eso en evidencia y regularlo, como muy bien se mencionó, por medio de una agencia central que lo regule, con la finalidad de poder vacunar y convencer también. Mientras más gente, pues más rápido vamos a salir de todo esto, ¿no es cierto? Entonces eso es algo importante. Hasta este momento, pues al salir la vacuna, pues no es que el próximo día pues vamos a estar ya todos está inmunes. Resuelto todo. No, hay que mantener entonces las medidas de manera, o sea, religiosamente, ¿no es cierto? Las medidas de prevención hasta que logremos que alcancemos esta famosa inmunidad de rebaño. Hemos aguantado tanto, hemos sufrido tantas pérdidas, pues aguantemos un poco más para ver los resultados, analizar, decidir, adquirir y vacunar e inmunizar. Y dar pasos seguros. Ok, Linda, con usted vamos a terminar. Y un poco la pregunta que surge es, ¿por qué tanta expectativa en la vacuna? ¿Por qué es tan importante la vacuna? Después, un poco recogiendo lo que acaba de decir Nicolaos, después de haber atravesado un periodo tan complejo, este es el momento más importante porque vamos a lograr enfrentar al virus de alguna manera. Probablemente es una de las herramientas más poderosas para luchar contra la pandemia, pero no es la única. Y aunque mañana nos vacunaran, tenemos que seguir, yo creería, un año más con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y mascarilla, porque probablemente no nos van a poder vacunar a todos. Y aunque tuvieran dosis para todos, tal vez esas dosis estén dirigidas para grupos específicos.
Entonces, como decía Ruth, por un tema de responsabilidad social, tienes que seguirte cuidando porque vas a tener un grupo de la población que probablemente no se va a ver vacunado. Entonces, eso es importante por un lado. Y por otro lado, respecto al control, el registro sanitario que hoy en día tenemos no asegura calidad. Tienes muchísimos productos naturales que tienen registro sanitario y a cuenta de eso se comercializan como tenemos registro sanitario. Eso no asegura calidad. No, el registro sanitario no asegura calidad. No necesariamente. Ahora incluso estas vacunas vendrían con otra categoría que es exactamente, la aprobación de emergencia. Registro de emergencia. Por eso es importante reforzar cuáles van a ser los criterios que tengamos de evaluación para la introducción de la vacuna, porque podría pasar el efecto contrario, como hablaban hace un momento, es si traemos una vacuna que no funcione y, digamos, cause mortalidad, vamos a tener justo el efecto contrario, de tener gente que va a decir, no me voy a vacunar porque mira lo que está pasando. Y es justo lo que no queremos. Ya tenemos grupos antivacunas sin fundamento. Gravísimo que el remedio sea peor que la enfermedad. Por eso tenemos que asegurarnos bien y como dicen todos los panelistas, tenemos que trabajar, unir esfuerzos los gobiernos autónomos, el ministerio y las instituciones privadas. Todos tenemos que unirnos y los ciudadanos. De acuerdo, porque tenemos que mantener las medidas. Muchísimas gracias, sin duda muy interesante, apasionante, un tema que tiene que ver con la ciencia. Ellos son los expertos que nos han ilustrado alrededor de lo que ocurre alrededor o en términos de la vacuna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les invitamos la próxima semana. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 20.